Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Amados hermanos, quiero platicar con ustedes sobre los graves daños de la soberbia en nuestra vida espiritual y conductual, que afecta gravemente nuestra relación con Dios, con nuestros hermanos y sobre todo en detrimento de nuestra salvación eterna. El hecho de que las manifestaciones de la persona que adolece de la soberbia se coloca como principio de lo bueno que hay en él, de sus dones y talentos, de sus logros, algunas veces aumentándolos, pero atribuyendo todo a su esfuerzo personal, porque yo me esforcé, porque yo lo hice, porque yo me sacrifiqué. Cierto que puso su voluntad, pero no debe olvidar que el principio es Dios nuestro Señor, que nos ha dado la vida, que nos sostiene en su gracia, que nos sostiene independientemente de si nosotros decidimos estar cerca o apartados de Él, nos sostiene en este mundo. Y en esa exageración o preponderancia a atribuirse todo, llega al desprecio de los demás. De tal suerte que reza con el fariseo: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, pecadores, adúlteros, ladrones. Yo soy bueno, es lo que viene a decir. Pero el problema no está ahí, amados hermanos, sino que esto forma parte de su estructura mental, eso se la cree, lo vive, está convencido. Y de ahí, si hay errores o defectos en él, todo lo justifica culpando su niñez, su pasado, sus amigos, al universo mundo. Todos tienen la culpa. Y si no ha alcanzado los logros que él quisiera, es porque parecería que hay una conspiración en contra de él. Y esto genera envidia, genera resentimientos, genera una conciencia totalmente apartada de la caridad de Cristo, no queriendo ni reconocer los dones y talentos de los demás, y mucho menos lo mucho que Dios nos ha concedido. Y vemos el caso lamentable, pero cierto, del mismo Luzbel, el ángel excelso, el ángel de luz, que en su soberbia, en su intelecto o en su parte donde hizo el raciocinio, lo manifestó con estas palabras: non serviam, yo no te serviré.
¿Y cuál es el trasfondo o el fundamento? Pues porque yo soy mejor que tú. ¿Y yo por qué me voy a someter a ti? Y esto es una táctica del demonio con la cual atacó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando los sedujo a que comieran del árbol prohibido. ¿Y cuál fue la estrategia? Les dijo, si Dios no quiere que coman de ese árbol, porque serán iguales a Él. Y entonces, seducidos, comen del árbol prohibido. ¿Y cuántas veces vemos en nuestros hermanos un espíritu de altivez, de que llegan a considerar que su familia, su entorno, no reconoce las grandes ideas que tienen? Y esto trasladado al plano de la conciencia, se convencen de que son buenos y por otra parte, de que las cosas negativas en ellos es porque son víctimas, es decir, ellos no son responsables. Y esto instalado en el entendimiento, en la estructura mental, es muy grave, porque todo lo que hay en ellos, pues todo es bueno, y lo malo no tienen la culpa. Y entonces, ¿de qué se van a confesar? ¿De qué van a pedir perdón si ellos son buenos? Al grado de expresar, yo no tengo pecado, yo soy bueno, no mato, no robo. ¿Cómo se les puede conceder el perdón? Dios nunca niega el perdón. Pero si no se pide perdón y si no se reconoce la falta, ¿de qué van a pedir perdón? Si ellos son los buenos, ellos son los perfectos. Y esto genera una conciencia en pecado mortal instalada en un sistema intelectual que se ha creído que él es bueno. Y entonces pone en grave peligro su entendimiento. Y sus obras llegan al exceso de que todo lo pone como fin él mismo. Es decir, no se las ofrece a Dios, no ofrece sus esfuerzos ni sus logros a nuestro divino Redentor. No lo hace por amor a Dios, sino que Él se lo atribuye porque Él es bueno. Y llega algunos casos al exceso de la actitud del fariseo, del evangelio, que hacía tocar las trompetas para dar limosna, para que los demás se dieran cuenta de que él daba limosna, para que sepan que él es bueno. Y si hacía oración, va y se pone en la parte principal del templo. Pero ¿qué hay atrás de eso? ¿Por qué ahí?
para ser visto de los demás de que hace oración. Y si ayuna o hace penitencia, que en sí es una obra bastante meritoria, pero si se infecta con el espíritu de la soberbia, caemos en esa grave y peligrosa actitud del fariseo, que ayuna y desfigura su rostro para que los demás sepan que él está ayunando, para que sepan que él se mortifica. Es decir, se pone como fin. Él es el principio y el fin. Y esto, llegado a un punto donde está convencido de esto, pues ¿a quién va a pedir consejo si él es el bueno? ¿A quién va a pedir perdón? Pedirá perdón por no ser tan bueno. Pero se llega en esta actitud a despreciar a los demás. ¿Y por qué se les desprecia? Porque yo soy el bueno, y si veo una obra buena en el otro, en el prójimo, una obra digna de reconocer, la mente infectada de la soberbia inmediatamente busca defenestrar esa obra. Sí, pero tiene este defecto. Sí, pero tiene este otro hecho. De tal manera que no se logra reconocer en nuestros hermanos lo mucho bueno que hay en ellos, convirtiéndose pues en un verdadero ciego. Y si este ciego tiene seguidores, es un ciego que guía a otro ciego. Y bajo este respecto y modelo intelectual hay gravísimas consecuencias, y una de ellas es en materia doctrinal, en materia de los dogmas de la Iglesia e incluso de los sacramentos. Eso enseña la Iglesia, puede decir, pero a mí no me parece, a mí no me convence, yo no estoy de acuerdo, yo no pienso que existe el cielo o el infierno o algún dogma de la Iglesia. Y en ese momento de arrogancia intelectual se traslada a la herejía formal, porque está francamente oponiéndose a una verdad revelada por Dios y propuesta por la Iglesia para ser creída como dogma de fe. Pero ¿de dónde se originó todo eso? Pues de que Él es el perfecto, de que Él es el bueno, de que Él tiene las mejores ideas y no reconoce autoridad. Y así, si la Iglesia enseña el cuerpo de dogmas contenida esencialmente en el credo, pues él puede decir, yo no comparto esa opinión, no estoy de acuerdo, no me parece, yo tengo otras ideas. En ese momento queda fuera de la Iglesia por el pecado de herejía, que es decir, negar las verdades reveladas por Dios. Pero que él está convencido que no lo hace de mala intención, sí, pero ahí está el problema. ¿Cómo se va a retractar? ¿Cómo va a llegar al entendimiento si Él es el bueno, Él es el perfecto? Él es la luz
que se coloca sobre el selemín, a él es al que la iglesia le tiene que pedir perdón. A él es al que hay que ofrecerle disculpas. Y todo esto, amados hermanos, parecería un poco exagerado, pero es común, en mayor o menor nivel. Y por eso una de las sentencias de los últimos tiempos es que habrá una apostasía casi general, es decir, que se apartará de la fe, de buena o de mala intención. ¿Pero de dónde viene eso? Pues de sus ideas, de su pensamiento, de su estructura mental. Y eso lo pone en grave peligro de condenación eterna. Y por eso sucede que cuando tratamos con una persona que tiene su estructura cerebral instalada en que Él es el principio y que Él es el fin de sus obras y que Él es el bueno y que lo hace porque Él es bueno, va a cometer muchos errores. Muchos. Y va a ir de menos a más. Y un ejemplo claro es el caso de Martín Lutero, que siendo sacerdote católico, empezó señalando errores hasta que llegó al grado de incurrir en la franca herejía y quedar excomulgado, fuera de la iglesia. ¿Y de dónde surgió todo eso? De lo que él pensaba, de lo que él estaba convencido. Y este tipo de personas se rodean de otros soberbios que le den la razón. Un círculo donde no se le señale ningún error. Y aquel que se atreva a comentar o sugerir que debe corregir algo, debe ser fulminado por su dedo flamígero. Aquel que le comente algún error que ve en él es el malo. Es una conspiración, no lo quiere. Y entonces, ¿cómo va a pedir ayuda? ¿Cómo se va a corregir? Si él es el bueno y los demás, los malos, es un verdadero problema. Y es aquí donde debemos comprender cómo con algunas personas no se va a llegar a un entendimiento. Y el que se logre difícilmente llegará a feliz término. Y uno puede decir, es que no entiendo, no tiene la parte racional. ¿Cómo puede afirmar eso? Sí, es que no ha entendido que la raíz no es en lo que predica, sino el problema está en un pecado que se llama soberbia, instalado en su cerebro y en su alma. Y por eso cree justo humillar, decir palabras hirientes, hacerse la víctima. Él es el bueno, Él es el perfecto, Él sufrió mucho, y de Dios pues se queja. Y algunas veces, tristemente lo digo, reniega de Él.
Y es así como debemos precavernos y pedir a la Santísima Virgen María que nos preserve de este gravísimo pecado, que es la soberbia. Y si esa persona está instalada en un puesto de autoridad, peor aún, peor, porque se creerá superior, además de a sus inferiores, superior incluso a la autoridad eclesiástica. Entonces pidamos humildemente a la Santísima Virgen que sí nos dé entendimiento, que sí tengamos agudeza mental, pero apegados a las enseñanzas del magisterio, a la filosofía tomista y a la racionalidad que debemos tener. Y que tengamos la humildad de reconocer cuando nos hemos equivocado y pedir perdón. Me equivoqué, pero el soberbio jamás va a pedir perdón. Y si a él le piden perdón, difícilmente lo concederá. Y si lo concede, seguramente buscará que todo el séquito de sus adictos estén presentes para que él sea glorificado. Entonces roguemos a la Santísima Virgen, meditemos en esta pequeña reflexión e instruyámonos en lo que es el pecado de la soberbia, que es el pecado capital, que es la raíz de muchos males que no se ven. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendan super vos et vania semper. Amén. Que Dios les bendiga.